Muy buenas forjadores, bienvenidos de nuevo a Artesanía Tradicional Toledana, Forjando la Historia. Soy Toni Arellano y hoy vamos a hablar de diferencias entre dos espadas que son prácticamente iguales o parecidas, pero tienen sus diferencias. El último capítulo estuvimos hablando de la Claymore, hablamos del mandoble. En este caso la que yo tenía era hoja corta, o sea que más que mandoble es montante. Entonces hoy vamos a hablar entre la diferencia entre mandoble y montante. En principio es algo similar, pero el montante es la primera variante que se empezó con espada de dos manos para poder agilizar los movimientos, y son espadas de hoja corta, relativamente corta, como una espada. Eso es el montante, pero ya se usaban a dos manos y ya los movimientos eran a dos manos. Y el mandoble es similar, una espada a dos manos, pero es una espada mucho más grande, más pesada, con hoja mucho más larga, y a partir de los montantes no llegaban a 2 kilos normalmente, y los mandobles sí pasaban de 2 kilos, incluso 3. Hay escritos que dicen que mandobles de hasta 6 kilos. Entonces vamos a ver la diferencia, os la cuento y hacemos algo como siempre, algo de fabricación, ponemos a prueba alguno de los dos y vemos el origen de ellos, cuándo se utilizaron y quién. Venga, acompañadme. El montante es una espada ancha de gavilanes muy largos que manejan los maestros de armas con ambas manos para separar las batallas en la esgrima. A la vez, se ha convertido en la acepción más correcta del castellano para referirse a la espada que se esgrime a dos manos. De uso generalizado en los siglos XVI, XVII y XIX, aparece en los primeros textos escritos a partir del siglo XIV. Normalmente, estas armas solían pesar menos de 2 kilos, y al emplearse a dos manos, eran muy ágiles. Véase este párrafo del siglo XVI. Suele jugar, por gran destreza, el liviano montante un buen maestro, hiriendo con extraña ligereza adelante, atrás, a diestro y a siniestro, con más desenvoltura y más presteza. Vale, forjadores, pues vamos a hablar primero de los montantes. Los montantes son espadas que se cogen a dos manos, estamos hablando. El puño, la parte del puño prácticamente era 1/3 o 1/4 de la hoja, o sea, eran puños grandes que para agarrar con dos manos. La hoja era pequeña, no excedía de 1 metro, y el largo total era 1,20 m, 1,40 m como muchísimo, ya es grande. Entonces el montante estamos hablando que era bastante más pequeño, pero era una espada usada a dos manos, doble filo, y luego las guarniciones solían ser rectas, como esta, en sus inicios, y luego empezaron a curvarse hacia la hoja, como hablamos aquí, ya un poco más avanzada, con decoraciones, curvados a la hoja, pero sobre todo eran sencillas. Luego ya alguna más complicada, como este montante alemán, con sus decoraciones grabadas, ya tenía anillos y tal, pero la hoja era relativamente pequeña, como una espada, puño de dos manos, y los pomos ya empezaron a ser pesados para contrapesar ese movimiento que se iban a empezar a usar en los mandobles a dos manos. Era un movimiento de palanca para poder lanzar y tener una buena recogida con la palanca del pomo debajo, que era pesado. Como hemos hablado antes, no excedían de 2 kilos estos montantes y eran como una espada agarrada a dos manos. Se dieron cuenta que era mucho más ligera de usar, más fácil de usar. Sí que es verdad que teníamos la contrapartida de que teníamos que empezar a defendernos con esta espada, porque no podríamos tener escudo, ya que teníamos usadas las dos manos. Esto respecto a los montantes, como he dicho, hoja de 2 filos, igual que las espadas, puño ancho, largo, casi 1/3 de la longitud total de la hoja, longitudes entre 1,20, un poquito pasado 1 metro, 1,20, y pomos pesados para poder equilibrar, 2 kilos de peso. Y ahora en un poquito vemos el mandoble, que era parecido pero diferente también. Mandoble es un término de uso generalizado en el siglo XIX que aparece en el siglo XVI como un tipo de ataque de cualquier arma de tajo. Hasta 1860 no es nada fácil encontrar referencias a mandoble como espada. Será a partir del siglo XX cuando se reconoce en el diccionario para referirse coloquialmente a una espada grande.
Si entendemos el término mandoble en su sentido más amplio, cualquier espada de empuñadura y uso a mano y media lo sería. En tal caso, los orígenes de estas habría que buscarlo en el montante. Vale, forjadores, ahora toca hablar de los mandobles. Al final el mandoble es un montante de grandes dimensiones, alrededor de 1,50 m, 1,60 m, hay mandobles reconocidos de hasta 2 metros. Los pesos rondaban 2 kilos, 3 kilos, hasta 6 kilos como hemos hablado. La morfología es similar, espada de 2 manos, sujetada a 2 manos para poder asertar golpe con rapidez. Se utilizaron en combate en el siglo XV, siglo XVI, normalmente a pie, para golpear cotas de malla, armaduras, intentar hacer hematomas o incluso quebrar huesos, o sea, hacer fracturas o golpes en condiciones con la cota de malla o las armaduras. Aunque principalmente se usó para romper filas de piqueros acorazados, para poder romper la primera fila y que pudiera entrar la caballería. Normalmente las cruces eran rectas, aunque alguna, pues como esta, igual que hemos visto este mandoble de mal, hemos visto antes el montante, pues este es el mandoble, pues con decoraciones, pero suelen ser cruces rectas. Y los pomos eran esféricos, para poder utilizar, como os enseñé el otro día en el otro vídeo con el Claymore, la manera de golpear era dar giros con la guardia alta para no bajar la guardia porque pesaba mucho para recuperarlo. Entonces el pomo era esférico o redondo para poder sujetarlo en la muñeca, en la palma de la mano y poder girar con él de una gran facilidad. Por ejemplo, aquí tenemos el mandoble toledano, pomo redondo, y tenemos gavilanes también, uno hacia arriba y otro hacia abajo. También se dice, se cuenta, ya no sé si es leyenda, que se utilizaba para sujetar en la axila y poder utilizar a tipo de lanza. También hay mandobles, como veis aquí, los dos que tenemos, tienen 2 picos en la hoja. Aquí veis el mandoble toledano y aquí veis el mandoble alemán. Tienen 2 picos en la hoja y la parte entre la cruz y esos picos no tiene filo. ¿Para qué? Pues se utilizaba para poder sujetar con el guantelete esta espada, luego lo podemos probar, y que fuera más ágil de manejar para buscar el equilibrio, ya que el puño podía utilizarse, o sea, podía llegar hasta ser 1/4 o 1/3 de la largo total de la espada. Entonces estos picos se utilizaban de tope para que la mano no bajara a la zona que tiene filo y poder sujetar de esta parte para compensar el equilibrio y que fuera más ágil. Esto es la morfología del mandoble. Al final es una espada de gran tamaño utilizada para romper primeras filas, primeras líneas enemigas y que fuera más ágil a la vez que fuera más grande. Bueno, estos 2 mandobles que os he dicho son históricos. Este es de la fábrica de armas, un diseño de la fábrica de armas. Este es alemán, no sé en qué museo se encuentra, pero es una réplica del original. En la web espadadetoledo.com podéis encontrar varios mandobles y montantes, tanto históricos, y luego, como siempre, nuestra marca, nuestro diseño, que es la marca de calidad. Vosotros mandáis un diseño y nosotros lo fabricamos. Este es un diseño de un cliente que, si lo ve, lo identificará porque lo diseñó él. Es un huevo de dragón en el pomo, eclosionando, la cruz es curva pero luego tiene estos picos, y la hoja también es un diseño suyo, tanto en medidas como en equilibrio. Vosotros podéis, en la web, en espadadetoledo.com, podéis mandarnos un correo con diseños, medidas, equilibrios, y nosotros os presupuestamos y lo fabricamos. En el canal también nos podéis poner en los comentarios de YouTube qué queréis, si queréis algún tipo de espada en particular, que la fabriquemos, nos mandáis medidas, nos preguntáis allí y nosotros os contestamos para que os hagáis una idea de cuánto saldría vuestra espada o cómo podría ser. El canal está funcionando muy bien, ya lo sabéis. Seguirnos, campanita, like, comentarios, y cada vez somos más y estoy muy contento de cómo funciona el canal. Así que nada, ahora pondremos a prueba un montante y un mandoble, o uno de los dos. También veremos algo del proceso de fabricación y vamos avanzando en estas maravillosas espadas que eran súper contundentes.
Vale, forjadores, vamos a ver un poquito de un proceso de fabricación de un mandoble o un montante. Vamos a hacer uno genérico de la Edad Media y voy a hacer la cruz. Ya prácticamente hemos visto un montón de cosas de proceso de fabricación, pero bueno, vamos a seguir viendo, y como yo sé que lo que más os gusta es la forja, vamos a forjar una cruz medieval, esta en disminución, si os dais cuenta va en disminución, de un cuadradillo. Empezaremos de un cuadradillo macizo de hierro, como este, y empezaremos a estirar hacia los lados para hacer los gavilanes. Luego le daremos curvatura, como veis que tiene un poquito de curva. Si luego tendríamos que hacer un trabajo, un agujero en el centro, un taladro en el centro para que pasara las pigas, y en este caso tiene pues 3 cositas de lima aquí en el canto, pues unas decoraciones que las haríamos también. Y ya está, es algo que parece sencillo, pero tiene su magia, ya que la forja, os lo he dicho muchas veces, parece que solo es darle golpes, pero hay que saber cómo le damos los golpes y que el fuego esté ese día de tu lado, porque si el fuego no funciona o el hierro está encabronado, no estira y no coge forma. Así que vamos a verlo despacito, cómo cogería forma una cruz de un montante o un mandoble. Vale, forjadores, ya hemos visto un poquito el proceso de fabricación, hemos visto la diferencia entre montante y mandoble, espadas contundentes de las sayas. Tenemos aquí el mandoble toledano, es uno de los que más me gustan dentro de mandoble. Y nada, vamos a hacer una pequeña demostración de lo que hemos hablado antes, cómo se usaba para una larga distancia, casi 2 metros. Voy a atacar a un enemigo, en este caso va a ser un melón, y vamos a ver como si fuera un piquero de la época, a unos 2 metros y medio de distancia, voy a hacer una estocada y un golpe contundente, para que veamos sobre todo la diferencia entre una espada que teníamos que estar en un entorno de cerca de 1 metro, 1,5 metros, y aquí casi 3 metros de distancia de envergadura puedo llegar entre mis brazos y la espada. O sea, prácticamente 3 metros fácil. O sea, que una pica un piquero que estuviera preparado, podríamos incluso poderle dar alguna estocada. Vamos a verlo y, como siempre, ya sabéis, siempre os digo lo mismo, nunca dejéis de forjar, ya sean sueños o espadas.